3, 5, 7, 8. Falta todavía, ¿no? 3 y 4, 7, 11. Ahora sí están completos. Ya. ¿Quién va a comenzar la exposición? Profesora, pensábamos que iba a realizar el sorteo como siempre. En este caso nosotros podemos No, escoger para ahora que el se orden. hago el sorteo. Perdón. Perdón. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cuántos van a hacer la exposición? ¿Cuántos van a exponer? 6, profesora. Como somos ¿Cuántos? 12. Perdón. 6. 6. Entonces está bien. Estamos bien entonces. 6, 12. Ya. El 4, el 10, el 8, el 7, el 11 y el 12. 4, 10, 8, 7, 11 y 12. Ay, no compartí la pantalla, pero bueno. Sería 1, 2, 3, 4. Sería Bianchi, Gamboa, Díaz, Castillejo, Gómez Tenorio y González Rojas. Ok. Un minuto, profesora, para poder comenzar. Sí, no hay problema. ¿Han anotado los números? Si no, para compartirlos. ¿Anotaron los números? 4, 10, 8, 7, 11 y 12. Ya voy a empezar, profesora. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, que está a cargo de la exposición, es el grupo 3, que está integrado por mis compañeros Alfaro Héctor, Arauco Mijael, Arias Álvaro, Briceño Cristian, Cacha Leslie, Castillejo Ani, Díaz Carlos, Farid Flores, Jessica, Gamboa Sebastián, Gómez Cristian, González Yanela y mi persona, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Primero vamos a empezar acerca del concepto de riesgo de medición de asociaciones.
La medición de la frecuencia principalmente va a ser la medida más básica que se utiliza para establecer la frecuencia de una enfermedad, que es el número de casos o frecuencia absoluta, ¿no? Esta medida en sí va a ser de gran utilidad en lo que es la planificación sanitaria y laboral, para poder así tomar decisiones en relación con lo que es la distribución de los recursos y adecuarlos según las necesidades que se presenten, ¿no? Vamos a tener lo que es la magnitud del problema de salud y qué tan veloz se va a propagar. La medición de las asociaciones van a ser en sí medidas de asociación que van a tratar de estimar la magnitud con la que dos fenómenos se van a relacionar. No va a implicar necesariamente lo que es la causalidad, ¿no? En cuanto a la medición del impacto, cuando hablamos de medición de impacto, nos vamos a referir en sí al seguimiento de un conjunto de indicadores que van a permitir traquear lo que es la consecución de los diferentes resultados o el impacto que generen las actividades de una organización, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué es el riesgo? En el tradicional diccionario de epidemiología, el término riesgo se va a mencionar como la probabilidad de ocurrencia de un evento mórbido o fatal por estar expuesto en sí a un determinado factor, ¿no? Conocido como lo que es el factor de riesgo. El factor de riesgo en sí, toda variable asociada a lo que es la propagación de un problema de salud en una población. Lo que es, según la OMS, van a ser condiciones, conductas o estilos de vida o situaciones que nos exponen a mayor riesgo de presentar una enfermedad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo vamos a poder identificar estos factores? Analizando y comparando la distribución de la magnitud y la velocidad de propagación de un problema de salud con lo que son las tasas de prevalencia o las de incidencia en distintas poblaciones, ¿no? O segmentos de la población que pueden inferir en esas asociaciones. Con características como hábitos o como su condición de vida, lo que es la edad, lo que es la raza, ¿no? Etcétera. Siguiente, por favor. Como mencioné, en sí las medidas de asociación van a ser indicadores epidemiológicos que van a evaluar la fuerza con la que una determinada enfermedad o evento de salud que se va a presumir como efecto se va a asociar con un determinado factor que va a ser como su causa, ¿no? Entonces, los factores de riesgo para la salud van a ser aquellos que van a aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle enfermedades, ya sea, como mencioné, lo que son su condición de vida, a qué se va a ocupar, los hábitos que tenga la persona, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante ya que nos va a permitir identificar los factores que están relacionados con el mayor riesgo en sí para producir un problema de salud como tal, ¿no? Y que la persona desarrolle una patología. Siguiente, por favor. Estos estudios epidemiológicos, en base, hemos tomado un ejemplo.
han encontrado y se ha mostrado en sí que tanto la cirrosis hepática como las infecciones por lo que es el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, y tanto también el alcohol, van a ser principales factores etiológicos que van a estar implicados en lo que es el desarrollo de este tipo de cáncer, ¿no? Además, también menciona el artículo que del 70 al 85% de todos los casos de cáncer hepático van a estar relacionados etiológicamente con lo que es la infección crónica por lo que es el virus de hepatitis B y lo que es el virus de hepatitis C. En base a esto, vamos a plantearnos, ¿no?, la siguiente pregunta. ¿La hepatitis viral va a incrementar el riesgo de lo que es el cáncer hepático? Entonces, habrá una relación en sí entre lo que es la hepatitis viral y el cáncer hepático. Primero se va a buscar lo que es el factor de riesgo, que en este caso sería lo que es la hepatitis viral, ¿no? Y luego, si está relacionado con lo que es el incremento de riesgo para desarrollar lo que es un cáncer hepático, ¿no? Va a ser como mencioné en esa sucesión. Primero identificar el factor de riesgo y luego saber si se va a relacionar en sí con la patología, ¿no? Siguiente, por favor. Como se menciona en esta diapositiva, para responder esta pregunta, la epidemiología va a utilizar el recurso metodológico que va a ser comparar. Según nuestro ejemplo, sin hepatitis viral, ¿cuántos van a tener cáncer hepático? A comparación de las personas con hepatitis viral, ¿cuántos van a tener cáncer hepático, no? Ahora le voy a dar pase a mi siguiente compañero para que continúe con la exposición. Gracias. Está bien, gracias. Ahora, continuando con la exposición, ¿no? Voy a ver que la epidemiología es en sí comparar, ¿no? En este caso, comparar va a tener que implicar lo que es de medir las diferencias y determinar, ¿no?, si una variable está asociada a otra o si la exposición a una variable afecta a la otra, ¿no? En este caso. Un ejemplo puede decirse, ¿no?, que tenemos un grupo de personas con, en este caso, ¿no?, una hepatitis viral y un grupo de personas sin hepatitis viral. En este caso se puede decir que ambos van a estar relacionados con el cáncer hepático y en este caso formulamos la pregunta, ¿no?, ¿cuántos tuvieron en este caso cáncer hepático? Y para saber, en este caso contrajeron, ¿no?, lo que es el virus y pudieron desarrollar el cáncer a partir de ello, ¿no? En siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en este caso, si encontramos más personas con hepatitis viral, ¿no?, en el grupo de personas con cáncer, en este caso hepático, podremos inferir, ¿no?, una asociación entre la hepatitis viral y en este caso también lo que es el cáncer hepático. Ahora, en este caso, si confirmamos la asociación mediante investigaciones, nos va a permitir hacer en este caso, una intervención, ¿no?, con la finalidad de controlar el factor de riesgo y también lo que es, ¿no?, de prevenir el problema de la salud. En este caso, acaba de haber, como decirse, como una importancia, en este caso, de determinar si existe asociación, pues esto va a permitir diseñar, ¿no?, intervenciones que controlen los factores, ¿no?, y disminuyen los problemas más desde, en este caso, de salud en la población. En siguiente, por favor. Ahora, continuando ahora, ¿no?, la diferencia en este caso entre los expuestos y los no expuestos se puede medir, ¿no? En este caso, la respuesta es sí. Y si esta medida es probabilística, porque mide el riesgo de enfermedad cuando están expuestos, en este caso, a un factor, ¿no? Se puede esto decirse, ¿no?, mediante un ejemplo, ¿no?, que tenemos a las personas no obesas y obesos, ¿no? En este caso, se puede decir que los obesos serían el grupo, en este caso, de los expuestos, es decir, que si entre los obesos hay más enfermos con enfermedades cardiovasculares, entonces podemos decir, ¿no?, que los obesos tienen mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares que los no obesos.
No, este sería por todo por esta parte de PPT. Ahora, siguiente, por favor, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo se mide el riesgo? No, podemos decir que el riesgo viene midiendo, ¿no? La probabilidad de que ocurra, ¿no? Un problema de salud o la muerte, en este caso en un grupo opuesto a cierto factor, ¿no? Decir que el riesgo puede ser medido en este caso en dos casos. En un solo grupo, que es no decirse que es un riesgo absoluto o incidencia, o en este caso otro comparando grupos, que es riesgos relativos. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Pues bueno, compañeros, ahora voy a continuar con la parte que vendría a ser las medidas de asociación más importantes que vamos a poder visualizar en nuestra exposición. No, primero vamos a mencionar que van a ser dos, ¿no? El riesgo relativo y el odds ratio. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el riesgo relativo, primero que nada, lo vamos a definir como una razón de las incidencias, ¿no? Y este va a expresar lo que es una probabilidad, ¿no? De que un cierto grupo de individuos sufran de un problema de salud. Y este va a expresarse mediante este cociente, ¿no? Que vendría a ser la tasa de incidencia entre los expuestos dividido sobre la tasa de incidencia entre los no expuestos, ¿no? Eso siempre teniendo en cuenta, ¿no? Esta razón. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, teniendo en cuenta un ejemplo práctico, por ejemplo, si tenemos la incidencia de lo que es la infección respiratoria aguda, que es de 14 en 1000 entre los niños desnutridos y 1 en 1000 entre los niños normales. Teniendo en cuenta estos dos factores, podemos calcular, ¿no? Primero colocando la tasa de incidencia entre los expuestos en la parte superior y la tasa de incidencia de los no expuestos en la parte inferior. Entonces, nos tocaría colocar el 14.000 arriba entre 1000 abajo. Y entonces nuestro riesgo relativo sería de 14, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y ahora, ¿cómo interpretaríamos este valor, ¿no? Del riesgo relativo? Bueno, una vez que ya tenemos nuestra definición, va a corresponder hablar sobre los diferentes resultados que obtuvimos. Cuando lo calculemos, se pueden realizar ciertas estimaciones, ¿no? Según los resultados que hayan sido arrojados. Por ejemplo, si el riesgo relativo resulta igual a 1, entonces no va a existir una relación entre el factor y también el problema de salud. Cuando resulta mayor a 1, significa que hay un aumento, ¿no? Del riesgo de la aparición del problema. Y en el caso de que sea menor a 1, este va a evidenciar que es un factor protector, ¿no? Y por lo tanto se disminuye el riesgo de la aparición de la afección. También, en la tabla que se observa, podemos observar los rangos de las interpretaciones, ya que estos miden los valores del riesgo relativo. Esos son más específicos y, en el caso de que estos vayan del 0 al 0,8, eso se interpreta como un beneficio, ¿no? Que puede ser grande, moderado y mínimo. El riesgo relativo es de 0,9 a 1,1. Este se considera como neutro, ¿no? Sin efecto. Y si los valores ya superan el 1,2, este ya se interpreta como el riesgo leve, moderado y elevado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablando con lo que es el odds ratio. Más que nada hay que mencionar que rutinariamente se le expresa como una posibilidad de la ocurrencia de un evento de interés.
que el cual usa probabilidades. Por ejemplo, si el pronóstico del tiempo anuncia que la probabilidad de lluvia durante el mes de junio es del 40%, entonces entendemos que es posible que llueva en 12 de los 30 días que tiene dicho mes. Y una forma alternativa de representarlo es con la ocurrencia de un evento mediante el uso de los odds. Y este es definido como un cociente entre el número de eventos y el número de no eventos. Y siendo el ejemplo anterior, los odds de que llueva durante el mes de junio va a corresponder al cociente entre el número de días de lluvia y los de no lluvia en aquel mes. Es decir, que vendría a ser de 12 sobre 18. Entonces, en el campo de la epidemiología, el odds ratio, también llamado la razón de probabilidades o razón de ventaja o razón de chances, es una medida utilizada principalmente en estudios transversales, ¿no? Ya que estos estudian simultáneamente la exposición y la enfermedad en la población que ya está definida en un tiempo. Y también va a funcionar como un estimador indirecto del riesgo relativo que se emplea cuando no se puede obtener incidencia, ¿no? Y este se le define matemáticamente como un cociente, ¿no? Entre dos odds, en el cual mide la fuerza de la asociación entre el efecto y la exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, para el cálculo, este se efectúa en los estudios epidemiológicos y se trabaja con un grupo de enfermos y uno de no enfermos. Y se va a buscar la frecuencia con la que han estado expuestos a un factor que se va a sospechar que sea la causa. Por ello se usa la tabla tetracórica, la cual divide los casos en donde están todos los que padecen de la enfermedad, siendo A más C, y los controles, donde están aquellos que no tienen la enfermedad, es decir, B más D, así como de los expuestos, que vendría a ser A más B, y los no expuestos, ¿no? Que son C más D. Y bueno, entonces ya podemos calcular ambas fórmulas, ¿no? El del riesgo relativo vendría a ser a los expuestos enfermos entre el total de los expuestos. Todo esto sobre los enfermos no expuestos entre el total de los no expuestos. Y el odds ratio vendría a ser una multiplicación entre los enfermos expuestos por los sanos no expuestos, dividido entre los sanos expuestos multiplicado por los enfermos no expuestos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este vendría a ser un ejemplo de lo que es el riesgo relativo, el cual va a establecer la razón existente entre el riesgo de los expuestos y de los no expuestos, ¿no? Aquí en nuestra tabla lo podemos calcular, que vendría a ser como la forma anterior, ¿no? A entre A más B, entre C dividido entre C más D. Aquí nuestro resultado nos vendría a dar de un cociente de lo que vendría a ser 20 sobre 4, ¿no? Obteniendo un resultado de 5. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, finalmente su interpretación, esta es, nos expresa la razón de las incidencias, ¿no? La probabilidad de que se pueda sufrir la enfermedad entre los que están expuestos al factor de riesgo frente a los que no están expuestos, ¿no? A lo que es el factor de riesgo. En nuestro ejemplo vendría a ser que aquellos mineros que están expuestos al polvo tienen 5 veces el riesgo de presentar problemas respiratorios, ¿no? Que los pescadores no expuestos al polvo. Bueno, eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Bueno,
Bueno, continuando con la exposición, vamos a dar un ejemplo del Ox Radio. Bueno, Ox Radio es el cociente de las probabilidades en favor de la exposición entre los casos. Como se mencionó, entre C, divididas por la... por las existentes entre los controles B entre D. Bueno, lo que queda va a estar reducido a A por D entre B por C. Entonces, para estudiar la asociación positiva en un estudio de casos controles de consumo de cigarrillos y de cáncer bucofaringe, va a ser se va a obtener la siguiente distribución. Fumadores con cáncer de bucofaringe, 352 personas, y sin cáncer, 228. En el caso de no fumadores con cáncer de bucofaringe, van a ser de 48, y sin cáncer de bucofaringe, 122. Bueno, esto con un total de 400 personas con cáncer de bucofaringe y 350 sin cáncer, que en suma nos va a dar 750 personas. Bueno, al aplicar la fórmula para guiar el Ox Radio, se va a obtener un resultado de 3.92. Entonces, ¿cómo se va a interpretar? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se va a interpretar? Bueno, para fines prácticos, las personas con hábitos de fumar van a tener casi 4 veces el riesgo de presentar cáncer de bucofaringe que las personas que no son fumadores. Siguiente, por favor. Sí, bueno, continuando tenemos a lo que es la interpretación del RR y OR. Primero empezaremos con el RR, el riesgo relativo, que su definición es que es una razón entre la incidencia, ¿no?, de una enfermedad entre un grupo de expuestos y la incidencia de enfermedad en un grupo de no expuestos, el cual indica una probabilidad, ¿no?, que en este caso se interpreta como una probabilidad más o menos que tienen las personas expuestas de desarrollar una enfermedad respecto a los que no son expuestos. En primer lugar tendremos el primer caso, donde el RR es menor a la unidad. En este caso, la incidencia en el grupo de expuestos es mayor a la incidencia en el grupo de no expuestos. Así que se observa una asociación positiva o también llamada directa entre la exposición y la enfermedad. El segundo caso sería si el RR es mayor a la unidad. En este caso, la incidencia en el grupo de expuestos es menor que la incidencia en el grupo de no expuestos. Sería lo contrario al anterior. En este caso se observaría una asociación negativa o también llamada inversa entre la exposición y la enfermedad. Y el tercer caso es si el RR es 1, es exactamente 1. En este caso, la incidencia en el grupo de expuestos es igual a la incidencia en no expuestos, por lo que no existe una asociación entre exposición y enfermedad. Y ahora, ¿cómo se interpreta este riesgo relativo, no? Ya mencioné que si, por ejemplo, el RR es igual a 1, no existe evidencia entre el factor y el daño, ¿no? Y, por ejemplo, aquí vemos en la tabla, cuando es menor a 1, se puede escribir como 80, por ejemplo, ahí te dice que es el RR 0.2, a eso se le resta la unidad y quedaría como 80% menos de riesgo. Y en el caso de que sea mayor a la unidad, ahí te
te da el ejemplo de 1.5. En este caso se resta la unidad también, se multiplica por 100 y se escribe como 50% más de riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, y en este caso les traigo un pequeño ejemplo, ¿no? Que sacamos de un artículo recientemente publicado, que puse ahí la tablita que se armó con los datos de este estudio, en el cual su objetivo fue determinar si la ruptura intrabiliar, ¿no? El RIB o IBR, de un quiste ideatídico del hígado, que sería el QHH, es un factor de riesgo para el desarrollo de la MPO, que sería la morbilidad postoperatoria. Bueno, ahí está la tabla ya construida y sacamos los cálculos, ¿no? En lo que nos queda el riesgo absoluto de los sujetos con el IBR, nos queda un factor de 21.8. Y en los no expuestos, los que no tienen IBR, queda con 9.4. Ahora, para sacar el riesgo relativo, tenemos que dividir estos dos riesgos absolutos, lo que nos da un resultado de 2.3, y esto según lo mencionado anteriormente, ¿no? Y se puede escribir como se ve ahí en la imagen, cuando el RR es mayor o igual a 2, se interpreta como 2 veces el riesgo. En este caso nos salió 2.3 en la tablita que se encuentra ahí de ejemplo, por lo que nosotros podemos decir que la probabilidad de desarrollar el MPO en el grupo de expuestos, ¿no? Que sería el grupo con IBR, es 2.3 veces mayor al grupo no expuesto, ¿no? Que sería el sin IBR, de desarrollar el MPO. Y eso sería todo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora se puede ver que es el caso de cuando el RR es menor a la unidad. Este se representa en un porcentaje mucho menor. Se podrá explicar mejor en la siguiente tabla, en donde vamos a ver los campos de los expuestos y de los no expuestos, de los enfermos sanos. Vamos a usar la fórmula de lo que es el riesgo relativo, que fue explicada antes, de los no expuestos, ¿no? Y resulta un riesgo relativo de 0.7. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver que se muestra la interpretación, ¿no? Que significa que los expuestos tienen podrían preguntar de dónde se obtiene el 30% y este se obtiene de la diferencia de lo que es la unidad y el riesgo relativo 0.7, resultando un 0.3. Posteriormente se va a expresar en porcentaje que resulta el 30%. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta diapositiva se observa cuando el riesgo relativo se encuentra entre la unidad y el 2. En la tabla podemos observar los campos de los expuestos, los no expuestos, los enfermos y los sanos. Y se usa por la forma. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí podemos apreciar las dos formas de acción. La primera es que los expuestos tienen un 1.2. Los expuestos tienen 20% más riesgo que los no expuestos. En este caso, el resulta de la siguiente manera, ¿no? Restarle la unidad del riesgo relativo. En este caso resulta un valor de 0.2 y al expresarlo en porcentaje sería un 20%.
Bueno, ahora es el intervalo de confianza del riesgo relativo. Un intervalo de confianza viene a ser una técnica en inferencia estadística que va a permitir acotar un par o varios pares de valores, dentro de los cuales se encontrará la estimación buscada con una determinada probabilidad. El cálculo de un intervalo de confianza depende principalmente de lo que es el tamaño de la muestra seleccionada, ¿no? Dependiendo del valor muestral, sacará más o menos el verdadero parámetro poblacional. También lo que es el nivel de confianza, que nos va en qué porcentaje de casos nuestra estimación acierta. También lo que es el margen de nuestra estimación, ¿no? Este se va a denominar como alfa y nos informa de que el valor poblacional esté fuera de nuestro intervalo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver las aplicaciones, ¿no? En donde aceptar que el odds ratio es de 2.15, el intervalo de confianza lo convierte en no significativo. De ahí la importancia de acompañar estas medidas con el intervalo de confianza. Siguiente, por favor. ¿No? El cálculo de la incidencia va a permitir medir el riesgo de forma directa mediante el riesgo relativo. En ausencia de el riesgo no se puede medir de forma directa y se estima con el odds ratio. Y bueno, finalmente, como va, el tener o no la incidencia es lo que determina cuál de las dos. Bueno, eso sería todo por parte del grupo, profesor. Ok. Ok, hay bastantes cositas que aclarar, ¿no? Porque han habido algunos errores en la comprensión. Vamos a hacer, vamos a tomar un poco de respiro. Y estoy abriendo la asistencia, por favor, registran su asistencia de todas maneras. Vayan registrando su asistencia nuevamente, por favor. Tres minutitos, ¿ya? 3 minutitos y cierro el ingreso de la asistencia, por favor, que no estén que entro y no, que no pude mandar o si pude mandar, porque he visto que varios han salido de la sesión. Hay como 5 estudiantes que han salido de la sesión. Ok. Doctora, disculpe, Sí. yo estaba con dos dispositivos, estaba en mi computadora y en mi celular, pero he salido de mi celular, pero sigo en mi computadora, no sé si habrá salido que he salido de la sesión. ¿Perdón? Yo estaba en dos dispositivos, en mi computadora y en mi celular, y salí de mi celular. No sé si habrá salido o lo ha tomado Bueno, como si pero había ahorita no salido. vamos a ver un problema particular, por favor. Ok, entonces ahorita vamos a sortear a 6 alumnos para que hagan las preguntas y después hacemos todas las aclaraciones sobre la presentación. Por eso que no se olviden, por favor, que lo que van a venir en las evaluaciones y lo que ya está filtrado, porque de repente corregimos o no están atentos o no se entendió bien, lo que hay que estudiar para las evaluaciones es la presentación PPT, el material que se les manda para la fase asincrónica, ¿no? Acá lo que hacen los estudiantes es presentarlo de una mejor forma, lo que
lo que ya están en esos resúmenes, ¿no? Pero hay veces, como digo, no se capta toda la idea y hay que corregir. Y si alguien no corrige o está un poco desatento, después va a reclamar con cosas que no están, que no son las correctas. Entonces, sobre lo que hay que estudiar, básicamente es sobre el PPT que les mando y sobre la guía teórica, que es principalmente lo que voy a considerar, ¿ya? Por eso es que de todas maneras, dado el esfuerzo que ustedes hacen en hacer esta presentación, yo trato de aclarar también sobre eso, porque un poco la presentación de ustedes me muestra cuáles son las partes que no están bien claras y que las tenemos que aclarar acá, ¿no? Realmente los felicito, la parte estadística sí está un poco floja y es lógico, ¿no? Es lógico porque ustedes no han llevado el curso de estadística, ¿no? Y es lo que estamos reclamando en la escuela, de que el curso de estadística tiene que ser primero que el de epidemiología. Si ustedes tienen oportunidad de participar en un próximo seminario curricular, fíjense de que el curso de estadística vaya primero que el de epidemiología. Porque la estadística es una herramienta que utiliza la epidemiología. Imagínense ustedes cuando ya trabajan en epidemiología y no tienen la estadística. Por eso es que en algunos hacen unos esfuerzos por tratar de explicarles, ¿no? Sobre todo en esa parte del intervalo de confianza. Yo no se los quería tocar mucho, pero en las publicaciones científicas, como ahí se ve en la aplicación, viene mucho, ¿no? RR o R con intervalo de confianza y ustedes por lo menos tienen que tener un conocimiento mínimo para que sepan de qué se trata. Pero ya ahí, por ejemplo, ya uno tiene que hablar, ¿por qué 95? ¿Por qué no 99? ¿Por qué no 98? ¿Qué significa eso de 95%? ¿De dónde sale? Ya, todo eso se lo responde la estadística, porque en estadística se explica detalladamente en una curva normal todos esos detalles. Pero bueno, ahora ustedes nomás tienen que tomarlo como una cosa ya filtrada, ¿no? Pero sí, pueden haber intervalos del 99%. Ustedes ponen el nivel de confianza que quieren de acuerdo al valor que usan para el cálculo de Z, de ese intervalo. Pero bueno, cuando lleven estadística lo van a ver, así que ahora no tienen por qué confundirse más. Simplemente lo que les he mencionado en la parte teórica, que es un rango de números que debe tener comprendido el verdadero valor que se da en la población. Esto cuando no trabajamos con la población, sino cuando trabajamos con muestras, ¿no? Y entonces, como queremos de todas maneras referir, ¿no?, a la población, entonces se habla se les presenta con un intervalo de confianza. Ahora hay un cierto problema, porque cuando uno quiere generalizar, siempre tiene que ser una muestra muy especial, que es una muestra aleatoria. No con cualquier muestra podemos generalizar. Y también interesa el tamaño de la muestra. Entonces, esos aspectos van a tocarlos en su curso de estadística con más detalle, así que por eso les digo que no se preocupen. Esa parte estadística no es el objetivo del curso ahorita, que la comprendan, ¿no? Cuando ya lleven estadística, y sí, es una obligación que entiendan todas esas cosas. Pero ahora simplemente les digo como una referencia, porque eso es algo de utilidad que tienen que saber para poder leer sus artículos y comprenderlos. Entonces ahorita ya terminé, ya me pasé de la asistencia, ya les he dado más minutos ya para la asistencia. Entonces ahorita vamos a hacer el sorteo y les digo a quiénes van a hacer las preguntas. A ver. 46, 113, 196, 9, 74 y 26. A ver. De 94 a 105. Ok. Estoy chequeando que no vayan a salir sorteos para las preguntas de los mismos expositores. Ok. Los que tienen que hacer las preguntas son el 46, 113. Voy a compartir pantalla un ratito. Ya. El 46. A ver, comienzo acá con el 9. El 9, Castillo Toledo. El 26, Mesías Quispe. El 46, Ventosilla Izquierdo José Luis. El 74, Luna Victorio Lucía. El 113,
Mesa, Cano, Mireya. Y 126, Taipe, Villalobos, Damper. Ok, por favor, los que he llamado, abran su pantalla para poder hacer las preguntas. Los que han presentado pueden cerrar si quieren, para no confundirnos. Pueden cerrar su cámara. Ok, todos los que he nombrado, por favor, abren su cámara. Los que han presentado la cierran para no confundirme. Ok, a ver, ¿dónde está José Luis Ventosilla? A ver. Profesora, sí, yo ¿Podrías levanto abrir mi su mano. cámara, por favor? Profesora, discúlpeme, pero no, mi cámara no está funcionando, profesora, por eso no puedo prenderlo. No está funcionando tu cámara. ¿Y de los otros Sí. 5 no funciona su cámara tampoco? A ver. Discúlpeme, por favor. A ver, ¿quién abandonó la reunión? Chalco Mendoza. A ver, Chalco Mendoza abandonó la reunión para que después no estar reclamando asistencia. Yo estoy tomando nota de los que abandonan la reunión también, ¿ah? Porque no es cuestión de que yo quiera ver su foto nada más, ¿no? Ok, a ver. ¿Quién va a hacer la primera pregunta? Era el número 9, creo que salió. Ya, a ver. A ver, ¿quién abrió primero su cámara? Creo que ha sido Albert Sebastián, y después Edwards, y después viene Danfer. A ver, Albert, una pregunta para el grupo. Bueno, sí, profesora. Buenas tardes primero. Buenas tardes. Con respecto al punto abarcado con lo que era odds radio o R, ¿a qué se refería con el estimador indirecto del riesgo relativo? A ver, son de los, Cristian, Briceño, es de los que han presentado, perdón. Sí, sí, profesora. Briceño. ¿Briceño ha presentado? Yo tenía bien. No, o sea, somos perdón. 12. Perdón. Sí, son los que quedan para responder preguntas, son 6 más. Ya, ok, está bien. Sí, respecto a la pregunta de mi compañero en odds ratio, cuando se habla de que, bueno, o sea, la diferencia es que en riesgo relativo hablamos de la probabilidad, ¿verdad? Y en odds ratio es una razón de probabilidades, porque no es cuando no se puede calcular la incidencia, porque el riesgo relativo lo que nos da es la incidencia. Entonces, cuando nosotros no podemos calcular la incidencia, calculamos una estimación de riesgo relativo, o sea, es una razón de probabilidades. Claro que esto nos da, es una, digamos, no es exacto, no es tan exacto como el riesgo relativo, es por eso que hablamos de una estimación. Esa era la respuesta. ¿Conforme con la Gracias. respuesta? Sí, profesora. Ok. A ver, Edwards hace la segunda pregunta. ¿Se me escucha? No te escucho mucho. ¿Se me escucha ahora? Voy a subir mi volumen. A ver, Edward, ¿cuál es la pregunta que le haces al grupo expositor? Bueno, mi duda sobre todo era el intervalo de confianza, pero creo que yo estoy a claro un poco. Bueno, con respecto a lo demás de la exposición, sobre todo quería que me hicieran una aclaración en la parte de riesgo relativo, cuando es menor a 1, sobre todo hacían referencia a lo que son factor protector, si no me equivoco. Quería saber sobre todo a qué se referían, aunque me dieran ejemplos de factores protectores. Ya. A ver, Jessica. Sí, profesor. Bueno, en esa parte, primero recordar, ¿no? Como habíamos mencionado, que el riesgo relativo, siendo menor a 1, se vendría a denominar como un factor protector. ¿Y esto qué va a hacer? Va a mostrar la disminución del riesgo de la aparición de un problema de salud. Es lo que prácticamente nos quiere dar a entender como factor protector, y siendo menor a 1, lo podemos ya determinar como interpretándolo en la parte
de un beneficio, ¿no? Entrando a la parte ya de beneficio mínimo moral grande, como se mencionó, de 0.9 a 1.1 se encontraría sin efecto. Ya hacia atrás sería el beneficio y hacia adelante ya se mostraría un riesgo. Está bien, gracias. Ok. Danfer. Los que van preguntando pueden cerrar su cámara. Gracias. ¿Se me escucha, profesora? Sí, sí te escucho. Ya. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de encontrar una asociación entre las variables? ¿Cómo? ¿Cuál es la importancia de encontrar una asociación entre las variables? ¿Entre qué variables? Las enfermedades. Tienes que precisar un poquito más tu pregunta. ¿A qué te refieres como variables? Específicamente qué? Bueno, también tengo otra pregunta. ¿Cómo podemos identificar los factores de riesgo? ¿Se me escucha, profesora? ¿Cómo podemos identificar los factores de riesgo? ¿Cómo se pueden identificar los factores de riesgo? Dice su compañero. Sí, profesora, yo puedo responderle esa pregunta. Ya, a ver, Héctor. Bien, primero debemos considerar que estas variables van a estar asociadas a lo que es la propagación en este caso, un problema de salud, ¿no? En una población. Así que debería ser analizar o comparar la distribución de la magnitud de la enfermedad y la velocidad de cómo se propaga mediante las tasas de prevalencia e incidencia en distintas, puede ser en distintas poblaciones o segmentos de las poblaciones, ¿no? Y tomar en cuenta también las características como son los hábitos, puede ser también las condiciones de vida de las personas, las distintas edades y también puede ser las distintas razas. ¿Conforme con su respuesta? Sí, profesora. Por ahí todavía falta, creo, otras personas más que hagan las preguntas. Creo que sí. José Luis, a ver. Sí, profesora, y disculpe por la cámara, no funciona. No te preocupes. ¿Ves? No funciona. La pregunta era que un compañero había mencionado sobre el riesgo absoluto y él hablaba que era como un equivalente o un sinónimo, se podría decir, a la incidencia. ¿Por qué se dice eso, profesor? ¿Cómo dices? Ni yo te he entendido bien la pregunta, a ver. Él habló sobre el riesgo absoluto. Ya, riesgo absoluto, ya. Exacto, habló sobre el riesgo absoluto y era como un equivalente a incidencia o un sinónimo. ¿Por qué dice eso? ¿A incidencia o un sinónimo? No. No, él habló de riesgo absoluto Ya. como un sinónimo de incidencia. Ya, sí. ¿Ok? Sí, podría decirme por qué es eso. A ver. Pregunta para el grupo, a ver. ¿Quién responde la pregunta de su compañero? ¿Nadie va a responder la pregunta de su compañero?
Del grupo no ¿alguien le quiere responder la pregunta a su compañero? Porque dice que el riesgo absoluto era sinónimo de incidencia. Ok, entonces ¿sí, Jessica? Sí, profesora. Bueno, un compañero iba a responder la pregunta, pero parece nos informa que no se logra escuchar. Pero de todos modos yo puedo mencionar la idea, mencionando primero que en relación al riesgo absoluto mencionado, va a guardar con una concordancia con una población y va a ser el riesgo absoluto. Y el intervalo de confianza se mencionó de acuerdo a la aplicación de un ejemplo como artículos en donde se va a dar la aplicación del riesgo relativo, pero como comparación de porcentaje se va a mencionar el intervalo de confianza, no es que sea un sinónimo, ¿no? Ya, eso Bueno, en no realidad está muy también claro. queda un poco la duda, sí. Ya, eso no está muy claro. Vamos a reforzarlo ahora en las explicaciones. Ok, entonces, ¿más preguntas? Ya no hay. Ya se han hecho las 6 preguntas, ¿no? ¿Quedó pendiente alguna? Ah, falta Mireya. A ver, Mireya. Sí, mi pregunta más que nada era respecto a una diferencia entre lo que es el factor de riesgo, el factor de riesgo y el factor de causalidad. No sé si me podrían aclarar un poco más respecto a esos términos. Factor causal. Factor Factor causal. causal y el otro es factor de riesgo. Y también hay marcador de riesgo. Hay tres elementos, ¿no? Que se tienen que tener un concepto. A ver, ¿quién le aclara eso a su compañera? A ver. Sí, profesora, yo voy a responder esa pregunta. A ver, Álvaro. Bueno, por una parte, el factor causal viene a ser el factor que biológicamente es necesario para que el proceso patológico se desarrolle. Y por otro lado, el factor de riesgo viene a ser el que está directamente relacionado con el proceso de transmisión, sea porque incrementa la exposición o aumenta la susceptibilidad a este. ¿Y el marcador de riesgo? El marcador de riesgo, bueno, en el transcurso de las aclaraciones hablaremos del marcador de riesgo. Ok. En cuanto a la presentación, ¿podrían compartir de nuevo la presentación? A ver. Sí, profesora, ahora presento. Ya, por favor. Ya, en esta parte de acá creo que las medidas de frecuencia hablaron, aunque no era el punto el día de hoy. A ver, pásalo, retrocédelo, por favor. En la primera. Ya. Aquí cuando se habló de mediciones importantes en epidemiología y mencionaste las medidas de frecuencia, ¿hablaste algo de recursos humanos o no sé si yo no entendí bien? Pero acá yo se las hice las mediciones importantes, hice 3 tipos de medidas, ¿no? Las de frecuencia, las de asociación y las de impacto. La primera, las medidas de frecuencia, habíamos dicho que cuando uno quiere analizar todo el problema de salud, todo el fenómeno epidemiológico, uno tiene primero que comenzar a cuantificar, ¿no? Cuantificar cuántos enfermos hay, ¿no? Qué tamaño es la población, cuán rápido se propaga, y la única forma de poder desarrollar esta primera parte es mediante la medición de la frecuencia, que es a través de la prevalencia y la de incidencia, que nos va a decir cuántas personas enfermas hay, con qué velocidad se está propagando el problema de salud. Entonces, estas medidas son básicamente, la epidemiología las utiliza para la cuantificación, para la descripción del problema. Y utiliza esta incidencia y prevalencia en forma de ¿qué? De tasas. ¿Por qué? Porque la tasa tiene los 3 elementos en los cuales tiene que describir la epidemiología, que es persona, tiempo, ¿no? Lugar, persona y tiempo, ¿no? Entonces, tenemos los 3 elementos entre los cuales tiene que hacer la descripción para poder entender el problema. Entonces, las primeras medidas son las mediciones de la frecuencia, que ayudan a describir el problema en esos 3 elementos, en esas tres variables, ¿no? Lugar, tiempo y persona, o persona, lugar y tiempo, como dicen la mayoría. Y la otra es la que sigue, es la medición de asociaciones. Entonces, cuando ya está generado el problema, tenemos que ver qué cosa se ha relacionado a ese problema, nos tenemos que comparar, por eso que aquí se pone énfasis en la comparación. Y por eso después van a darse cuenta ustedes que
los diseños que ayudan un poco más a ver esta asociación son aquellos diseños que tienen grupo de comparación, porque básicamente la estrategia de la epidemiología es la comparación, ¿no? Entonces, si no hay comparación, tiene que por lo menos tratar de establecerla, y por eso que los estudios que no tienen grupo de control, ¿no? Se trata de clasificar un poco, organizar un poco los datos de manera que haya un grupo prefabricado, por decirlo así, ¿no? Un grupo que se fabrica para tener un elemento de comparación en ese estudio, ¿no? Entonces es importante que sepan que la estrategia de la de la epidemiología para las medidas de asociación es la comparación. Y entonces quieren comparar para ver qué cosa. El rol que van a cumplir determinados factores en el desarrollo del problema de salud. Y como ustedes saben que la finalidad última de la epidemiología es la prevención y control, entonces, ¿lo hace con qué finalidad? Quiere saber qué factores son los que producen el problema de salud. Con la finalidad de actuar sobre esos factores, ¿no? Y poder disminuir la propagación, ¿no? Ahora, para saber si está bien lo que estoy haciendo, yo utilizo y evalúo esas medidas mediante la medición del impacto. Cuando yo he visto un factor, ¿no? Si yo hago una intervención en este factor, ¿cuánto me va a bajar la incidencia? ¿No? ¿Cuánto va a bajar la incidencia por este factor que me está haciendo el problema? Entonces, escogeré pues los factores que tienen una mayor asociación al problema para poder desarrollar mi intervención. Y después de desarrollarla, compruebo también con estas medidas de impacto si es que mi intervención ha servido o no, si realmente en la realidad ha bajado lo que yo esperaba. Entonces, básicamente ese es el rol de las medidas de asociación y de las de frecuencia. La siguiente clase van a ver las de impacto y ahí sí van a tener ya todo el panorama completo, ¿no? Del análisis del problema de salud o del fenómeno epidemiológico. A ver, la siguiente. A ver. La siguiente, por favor, pasa. Bueno, acá ya hablamos del riesgo y el factor de riesgo. Aquí va a ser bueno, acá ya hemos dicho que para identificar estos factores hay que ver, pues, ¿no? Comenzamos a ver si esta población que tiene agua intradomiciliaria, ¿cuál es la tasa de enfermedades diarreicas que tiene esta población que tiene agua intradomiciliaria? ¿Y cuánto de enfermedades diarreicas tiene esta población que no tiene agua intradomiciliaria? Entonces comparo, y para esta población el no tener agua intradomiciliaria es un factor de riesgo porque las tasas de diarrea son más altas. Entonces yo puedo identificar que en esa población hay este problema debido a que no tienen el agua intradomiciliaria, ¿no? Entonces las condiciones no son buenas. De hecho, ya me habla de que hay muchas personas que están usando el agua de fuera, tienen un solo grifo de agua para muchas personas, o de repente la reciben el agua en baldes, o la recogen de una sequía, de un río. Entonces ya en ese grupo voy a ver que hay más enfermedades diarreicas. Ahora, en cuanto al anterior, que era el factor de riesgo, su compañera mencionó lo que era el factor causal, el factor de riesgo, y también hay el marcador de riesgo. Básicamente, ¿qué cosa es? El factor causal, como bien dicen, es el factor biológico, lo que se conoce como etiología, ¿no? Que en las enfermedades infecciosas es fácil, ¿no? Porque hay pero nosotros vemos que también la existencia de ese factor por sí solo no va a generar todo el problema, ¿no es cierto? Hay otros factores que contribuyen más para que esto se propague. Entonces, esos factores que tienen que ver directamente con la propagación es lo que se llama factor de riesgo. Entonces, ya tenemos uno que produce el problema, que es el factor etiológico, y otros factores que ayudan para que esto se propague. A eso se llaman factores de riesgo, ¿no? Que están directamente relacionados a la propagación del problema. Y el marcador de riesgo es algo distinto, es una característica que tiene la población, ¿no? Que se enferma, que tiene el problema de salud, pero no está relacionado con la propagación. Ahora, acá hay veces es fácil, ¿no? Decir así teóricamente, ¿no? Pero en la realidad hay veces nos cuesta trabajo identificar uno y otro, ¿no? Por ejemplo, decimos las enfermedades virales son frecuentes en los niños. Entonces, la edad para las enfermedades virales, las edades en niños, es un marcador de riesgo, ¿no? Porque son más frecuentes en ellos. Cuando frente a un diagnóstico de una enfermedad respiratoria, uno inmediatamente piensa en algo viral.
¿Por qué? Porque le da, porque son niños, ¿no? Igual que, por ejemplo, pero el ser niño definitivamente no está relacionado con la propagación de la enfermedad de una manera directa, ¿no? Solamente que en ese grupo se van a dar con más facilidad, porque son las personas que de repente no tienen buenos hábitos, por más que se le diga no hagas esto, no hagas lo de... Siempre los niños desobedecen y entonces se contagian. Pero el ser niño es una característica de este grupo afectado. Igual, por ejemplo, quizás más claro lo podamos ver cuando era al inicio el problema del VIH, que era en el grupo de homosexuales. Entonces, el que se vea como característica que había una mayor cantidad de problemas de VIH en este grupo, no quiere decir que ese sea un factor de riesgo, sino que era la característica de la población que más se enfermaba. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, porque eso no estaba asociado directamente a la propagación, sino era una característica que tenía el grupo que más se enfermaba o que más tenía el problema de salud. Entonces, eso más o menos son las ideas de lo que es el factor causal, el factor de riesgo y el marcador de riesgo. Entonces, esos son los tres conceptos que tienen que tener frente al problema de causalidad, ¿no? A ver, la que sigue, entonces ya hemos visto también cómo identificar los factores. La siguiente, a ver. Ya están las medidas de asociación, ya hemos identificado que los factores de riesgo pueden estar relacionados a cualquiera de estas cosas, ¿no? Condiciones de vida, ocupación, hábitos, etcétera, etcétera. La siguiente, a ver. Ya, el factor relacionado al problema de salud, la siguiente. Ya hemos dicho que identificamos qué grupo tiene y qué grupo no tiene porque nos interesa la comparación. Esa es la estrategia para identificar. Este que no tiene el factor no se enferma y el que tiene el factor se enferma más. Uno está comparando, tiene dos, el que tiene y el que no tiene y uno compara. La siguiente. La siguiente, a ver. Ya, la siguiente está comparando la hepatitis viral. Ya, aquí se compara para ver el factor, la hepatitis. Entonces, yo si veo que la hepatitis está fuertemente, la hepatitis viral tipo B, que está asociada, como bien dice, la B y en algunos casos la C también, están asociados a cáncer hepático. Entonces, si tienen una fuerte asociación, yo tengo que tratar de evitar que las personas se enfermen con hepatitis viral. ¿Cómo evito que se enfermen con hepatitis viral? Afortunadamente, hay vacuna para la hepatitis B, ¿no? Entonces, hay una vacuna y entonces yo desarrollo mi intervención para lo de la vacuna. La siguiente. Ya, la diferencia entre los expuestos y no expuestos se puede medir, ya, es el riesgo. La siguiente. La siguiente. Aquí está un poco lo que preguntaba su compañero, y eso, la anterior. La anterior. Ojo que ese concepto de riesgo absoluto también está en la clase de incidencia y está en la lámina de incidencia. Ojo que yo me acuerdo todas las cosas que se pasan. Ahí dice la incidencia también considerada riesgo absoluto. Miren, ¿por qué se dice riesgo absoluto? ¿Por qué? Porque es la incidencia que es para un grupo. Para un solo grupo se calcula la incidencia, ¿no? Casos nuevos sobre la población sujeta a riesgo. Entonces, ese valor que sale es la probabilidad que tiene una de esas personas del grupo de poder adquirir el problema de salud. Es el riesgo para un solo grupo. En cambio, el riesgo relativo es para comparar dos grupos, pero se llama relativo. Yo comparo uno con otro. El absoluto es un solo grupo porque no tengo oportunidad de comparar, solamente me da el resultado del riesgo que tiene cada uno de las personas que conforman ese grupo. Pero en cambio el relativo me compara dos grupos. Esto es bien importante porque algunos nomás hablan de riesgo relativo y creen que ese es todo el riesgo. No, la incidencia se considera riesgo absoluto. Y acuérdense que la incidencia es una probabilidad, a diferencia de la prevalencia que no lo era. Por favor, esos conceptos así ya tienen que ir filtrándose, pero así linealmente para cada camino, ¿no? La incidencia se calcula con casos nuevos, es una probabilidad. La prevalencia no es ninguna probabilidad, simplemente es una proporción para ver qué proporción de la población es la que está enferma y nada más.
Entonces, que quede bien claro. Riesgo absoluto se mide a través de la incidencia porque se mide en un solo grupo. Y el riesgo relativo es una razón de incidencias. ¿Por qué digo razón? Porque A es diferente de B, porque arriba va la incidencia en expuestos y abajo va la incidencia en no expuestos. ¿Ya? Entonces es una razón de incidencias y en cambio el cálculo de la incidencia hemos dicho que es una proporción dinámica porque tiene lugar y tiempo determinados, pero es una proporción, en cambio es una razón de incidencias. La siguiente. Ya las más dos medidas importantes, el riesgo relativo y el OR, la siguiente. Miren, aquí el riesgo relativo es tasa de incidencia entre los expuestos sobre tasa de incidencia entre los no expuestos. Aquí tengo que aclarar una cosa. La tasa de incidencia entre los expuestos, por eso es que es bien importante que yo defina a qué voy a llamar expuesto y a qué voy a llamar no expuesto. Porque no solamente puede ser un factor, sino también es que se haga una intervención o una actividad o algún detalle de esos. Entonces, por ejemplo, puede ser expuesto a un factor, ¿no? Por ejemplo, el que fuma está expuesto al hábito de fumar. El no expuesto es el que no fuma. En cambio, si por ejemplo digo, el expuesto va a ser el que recibe la vacuna, está expuesto a la vacuna y el no expuesto va a ser el que no recibe la vacuna. Entonces, en esa circunstancia, ¿qué va a pasar? Si yo hago el cálculo del riesgo relativo, el valor me va a salir menor que la unidad. ¿Por qué? Porque a la hora que yo haga el cálculo, los que se van a enfermar en el grupo de los expuestos a la vacuna va a ser menor que los que se enferman, que los que no han recibido la vacuna. Entonces, ahí que me va a salir que la vacuna es un elemento protector frente a tener determinada enfermedad. Por ejemplo, los vacunados para la hepatitis tendrán un 30% menos riesgo de desarrollar hepatitis, ¿no? Frente a los que no reciben la vacuna, ¿no? Entonces yo puedo decir, también puedo hacer lo contrario, ¿no? Expuestos a aquellos que no reciben la vacuna y ahí sí me va a salir un riesgo grande, ¿no? Entonces los que no reciben la vacuna tienen 3 veces el riesgo de aquellos que reciben la vacuna. Entonces, por eso es muy importante que cuando yo haga el cálculo del riesgo relativo, diga cuál va a ser mi grupo expuesto y cuál va a ser el no expuesto, cuál va a ser la exposición y cuál va a ser el resultado, ¿no? Para que tenga yo bien claro estas cosas. ¿Qué más? A ver, la siguiente. Ya, aquí también en el ejemplo, no está bien porque dice la incidencia es de 14 en 1000 y el otro es 1 en 1000. Ya, entonces aquí como es tasa de incidencia sería 14 entre 1. ¿No? Porque ese 1000 ha sido el factor por el que he multiplicado, pero la incidencia me va a salir 14. Por supuesto que 14 entre 1 me va a salir 14 porque el 1000 estoy, justamente por eso, trabajo con las tasas, porque el 1000 se va a simplificar arriba los 3 ceros y abajo también, pero es la tasa de incidencia, no siempre van a ser números así, que te digo, para que los pongas con el 1000 ahí, ¿no? Sino es el valor que ya calculaste de la incidencia. Ahí, si es 14 en 1000, tu tasa de incidencia es 14 y en el otro será 1, será 14 entre 1, te va a dar 14, ¿no? Ojo que el riesgo relativo no tiene unidades igual que el OR, porque es una razón, ¿no? Es una razón, entonces me da simplemente un número a secas. La siguiente. Así que ese ejemplo hay que corregir ahí, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, esto de acá, esa de la tablita morada es una aproximación cuando se han calculado, cuando la muestra está calculada con un intervalo de confianza, es el número adecuado para el problema que se esté estudiando. Esa es una aproximación nada más. Por favor, no lo tomen como los 10 mandamientos escritos en piedra, no, esa es una orientación que me van a dar de acuerdo si es que he calculado en una muestra más o menos adecuada, ¿no? El concepto que deben de tener es ¿no? Que si resulta igual a 1 no hay ninguna relación estadística, no hay una significación estadística, si es mayor que 1 es un riesgo y si es menor que 1 es un factor protector. Entonces, eso sí, esto es una aproximación, una orientación, esa parte moradita. La siguiente. La siguiente.
Ya, el odds ratio, ya. Aquí es, ya, el odds ratio es una razón de odds, ¿no? El odds es la probabilidad de tener una característica dado que uno esté expuesto y el otro es dado que uno no esté expuesto. Eso básicamente también es un conocimiento, un aspecto estadístico que lo van a ver en estadística. Acá ya estamos trabajando con todo lo que está digerido. Aquí, por ejemplo, ¿por qué aquí es el riesgo relativo A sobre A más B y C sobre C más D? Aquí es muy sencillo de entender esto, porque acuérdense que el riesgo relativo es la tasa de incidencia en expuestos. ¿Cómo calculo la tasa de incidencia en expuestos? O sea, el número de enfermos sobre el total de la población expuesta, o sea que es A sobre A más B. La tasa de incidencia en no expuestos es el número de enfermos sobre la población no expuesta, que es C sobre C más D. Entonces, esto no es otra cosa que el desarrollo del riesgo relativo. Y aquí lo más importante es qué cosa. Ustedes siempre van a construir la tabla tetracórica tal cual está ahí. Ese casillero A tienen que ponerle ahí un resaltador porque ahí tiene que coincidir qué cosa. El resultado, efecto o enfermedad y la exposición. Y siempre tiene que hacerse en esa construcción. Acostúmbrense a hacer la tabla de la misma manera para el riesgo relativo y para el OR, ¿no? Aquí el enfermo y el sano. Aquí el efecto y aquí el no efecto. Aquí el expuesto y aquí el no expuesto. Entonces, de esta manera tienen que construir la tabla, no de otra manera. No me vayan a poner el enfermo al otro lado ni el expuesto al otro lado porque se van a confundir. Mejor aprendan así a construir su tabla y con las letras de esta forma y el casillero A es donde coincide todo. La siguiente. La siguiente, por favor. Ya, bueno, acá está el ejemplo, que es la tasa de incidencia en expuestos. ¿Cómo se interpreta el riesgo relativo? Ojo que aquí dice solamente 5 veces el riesgo, ¿no? De presentar problemas respiratorios, que fíjense que acá no estamos hablando, que se ha puesto como población no expuesta frente a la exposición al polvo de la mina. Se ha puesto a quienes, a los pescadores. Entonces a los pescadores se ha considerado no expuestos al polvo. Eso es, por ejemplo, en una situación determinada. Y ojo que cuando yo interpreto, tengo que decir, ¿no? Los mineros expuestos al polvo, o sea, la característica, expuestos al polvo, tienen 5 veces el riesgo de presentar problemas respiratorios que ¿quién? Podría poner otra condición si es que he comparado con otra persona, pero en este caso he comparado con ¿quién? Con los pescadores, ¿no? Que los pescadores no expuestos al polvo. Entonces, tiene que ser una interpretación completa. Ojo que yo siempre quiero las interpretaciones completas para que hagan en sus prácticas. No pongan nomás 5 veces en los expuestos y que en los no expuestos. Tienen que decirme por qué. Porque no siempre van a tener qué cosa. No siempre van a haber no expuestos. Van a haber expuestos, pero en menor grado de exposición. Entonces, yo comparo con quién. Los que tienen una mayor exposición versus los que tienen una menor exposición. Y en mi interpretación tengo que decirlo de esa manera, ¿no? Por ejemplo, si hay expuestos al polvo que tienen 10 años y comparo con quiénes, los que están expuestos al polvo pero que tienen 1 año solamente trabajando. Entonces ya tengo unos que están 10 años y versus al otro que también está expuesto pero recién tiene exposición de 1 año. Entonces, ahí puedo comparar, porque se supone que ahí todavía el que tiene 1 año no va a tener la misma cantidad de enfermedades respiratorias que los que ya tienen 10 años. Entonces, es importante que no siempre va a haber el no expuesto y tengo que buscar a qué grupo de comparación al que tenga una menor exposición. ¿Ya? Eso que quede bien claro. Porque uno dice, yo no puedo calcular porque no tengo grupo de no expuestos. No es así. Se busca un grupo que tenga menor exposición, otro grupo que no le veas que tenga la exposición que estás buscando, así como hemos puesto en este ejemplo, los mineros que están expuestos al polvo versus los pescadores. Los pescadores no tienen ninguna exposición al polvo, ¿no? Están expuestos al rayo solar, a los rayos solares, ¿no? Quizás al agua del mar, pero no están expuestos a ningún polvo de la mina, ¿ya? Ok, la siguiente.
Bueno, aquí el OR igual a por D sobre B por C. La siguiente. A ver, la siguiente. A mí me interesa la que tiene la línea para que puedan entender la otra. Esta de acá. Bueno, ahí déjalo, ahí déjalo. Ya saben, entonces, esto de aquí lo sacan porque esa es una interpretación que no tiene nada que ver con esta línea de arriba, ¿ya? Esto de aquí les he dicho que es una aproximación simplemente cuando no tengo otro recurso con que comparar, para darme una idea. Ese es para ver si es beneficio o es riesgo. Aquí es interpretación. Aquí ya me dio, por ejemplo, 1,7, 2,4, lo que sea que me dé, y yo lo interpreto como beneficio, como riesgo. Pero aquí está la interpretación más exacta. En esta rayita de acá, por ejemplo, yo tengo los valores del riesgo relativo. Tengo 0, como una regla, ¿no? Tengo 0, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Ya. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Cuando mi riesgo es entre 0 y 1, por ejemplo, 0,2, ¿cómo hago para interpretar correctamente el riesgo? El riesgo que tengo lo resto de 1. Entonces, 1 menos el riesgo relativo, y eso lo interpreto, lo convierto en un porcentaje y lo veo como porcentaje menos, ¿no? Entonces, aquí en este caso he puesto 1 menos 0,2, ¿cuánto es? 0,8. Y como lo tengo que multiplicar por 100, me sale ¿cuánto? 80%. ¿Y cómo lo interpreto? 80% menos riesgo, ¿no? Por ejemplo, si están vacunados, ¿no? Por ejemplo, los niños que tienen la vacunación ¿para cuál de sus vacunas? Ya, para la rubiola. Ya, los niños que han recibido la vacuna para la rubiola tienen 80% menos riesgo o menos probabilidad de desarrollar rubiola que los niños que no recibieron vacuna. Entonces, esa sería la interpretación correcta. 80% menos riesgo. Si el riesgo relativo está entre 1 y 2, entonces ahí también lo expreso como porcentaje, y esa es la forma más correcta, expresando como porcentaje así para 0 y 1 y 1 y 2. Entonces, ¿cómo hago? Si el riesgo es 1,5, ¿qué hago? Riesgo relativo menos 1, y también lo interpreto como porcentaje, pero más, ¿no es cierto? Entonces, le resto 1,5 menos 1 y me queda 5, ¿no? 50% más riesgo, ¿no? Entonces, aquellos que, bueno, no se lavan las manos, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes que no se lavan las manos, ¿no? Tienen 50% más riesgo de desarrollar, ¿no? Enfermedades diarreicas que aquellos que sí se lavan las manos, ¿no? Entonces, los que no se lavan las manos tienen 50% más riesgo de desarrollar enfermedades diarreicas que aquellos que se lavan las manos. Ojo que tienen que ustedes siempre dar la interpretación con los grupos que se comparan. ¿Y se comparan frente a qué? Al problema de salud que tienen. Entonces tiene que decirse completo. No es que, sí, este grupo tiene unos 5 y 2, pero ¿qué grupos has comparado? El cálculo es lo que menos interesa, acuérdense ustedes, porque las máquinas nos dan automáticamente estos valores del riesgo. Uno pone riesgo y sale, hasta con los intervalos de confianza. Pero yo tengo que interpretar adecuadamente. Ahora, cuando el riesgo sale 2, 3, 4 o 5, ¿cómo interpreto? Como veces el riesgo. No quiero que ustedes me pongan veces más de riesgo, no, es veces el riesgo. Y es por eso que la siguiente, por eso se complementa con la siguiente presentación. La siguiente, por favor, acá. Cuando se dice, por ejemplo, el riesgo igual a 3, este es 3 entre 1, 3, dice, los expuestos tienen 3 veces el riesgo de los no expuestos. Es 3 veces, 1, 2, 3, ustedes lo ven. No es que tenga 3 veces más, porque si fuera 3 veces más aparte del 1 ya sería 4. Entonces aquí nomás es 3 veces el riesgo de los no expuestos, ¿no? Y ahí tienen ustedes cada 3 cuadraditos. Entonces eso es importante, no es veces más, sino veces el riesgo. El riesgo es una probabilidad, ¿no? Ok. La siguiente, a ver qué más hay. Bueno, la interpretación ya la hemos visto. La siguiente, a ver. Sigue pasando, por favor. También.
Bueno, el intervalo de confianza, que así como lo hemos visto, como lo pusieron ahí arribita, ¿no? La siguiente. Ya, acá, por ejemplo, que dice, ¿no? A pesar de que el OR es de 2.15, ¿no? Y el intervalo de confianza es de 0.9 y 5.1, entonces esos contienen a la unidad. Entonces, estadísticamente no es significativo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ahora, todas estas asociaciones que hemos encontrado, ¿no? De acuerdo al tipo de estudio que hagamos, donde lo calculamos, la mayoría de estudios que no son estudios experimentales simplemente son asociaciones estadísticas. Ojo, no podemos decir asociación causal. Asociación causal podemos decir en los diseños experimentales, ¿no? Por ejemplo, los ensayos clínicos, porque tienen un montón de requisitos que cuando ya veamos el capítulo de diseños van a verlos ustedes. Entonces aquí son simplemente asociaciones estadísticas, por eso que hay veces se cumplen y hay veces no se cumplen, porque esta asociación es simplemente un elemento más que nos va a ayudar a la generación de evidencias, porque hay otras cosas más. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso, que nos van a acercar, nos hacen suponer, nos hacen lanzar hipótesis, pero definitivamente no podemos decir, ah, esta es la causa, ¿no? Por ejemplo, no, encuentran una variable asociada que tenga un OR, un RR elevado, pero si no tiene significación estadística, bueno, nos deja pensando, de repente ha fallado algo en mi muestra, el tamaño es muy chico. Ahora, porque si por ejemplo es algo que todos los estudios se encuentran, caramba, todos han encontrado y yo no encuentro, a mí me sale no significativo, ¿por qué? He hecho algo malo, de repente mi muestra ha sido muy pequeña, de repente mi instrumento de medición no ha sido muy exacto y he detectado menos casos. Ustedes tienen que cuestionarse en su trabajo qué es lo que ha pasado, porque han tenido ese resultado. Entonces, tienen que buscar una explicación a eso. No es que, ah, bueno, pues a mí me salió no significativo, así será acá, no. Puede que sea cierto, pero tengo que agotar mis explicaciones, buscar por qué me ha salido eso, ¿no? La siguiente creo que ya eso es todo lo demás, porque ahí con el intervalo de confianza creo que se termina. Ah, sí, eso sí. Ah, sí, esto se los pongo porque eso de ahí de la incidencia, ¿no? ¿Por qué calculo el riesgo relativo? Porque tengo incidencia. Formidable. ¿Y por qué calculas OR? Porque tengo prevalencia. Cuando me dicen eso, ahí me da que pensar porque definitivamente acá yo no estoy mencionando para nada la prevalencia. Yo he mencionado la prevalencia cuando he hablado de medidas de frecuencia. Pero aquí simplemente digo, ¿hay o no hay incidencia? Si hay incidencia, calculo el riesgo relativo. Y si no, tengo que calcular el OR, que es un estimador indirecto. ¿Por qué digo estimador indirecto? Porque no estoy usando la incidencia para el cálculo, porque no tengo incidencia. Entonces tengo que utilizar otro mecanismo para poder calcular el riesgo, ¿no? Y no me va a salir un riesgo relativo exacto, sino es una estimación mediante el OR. Odds ratio se dice porque es una razón de odds. Ahora ustedes si quieren pueden revisar a qué es un odds, ¿no? Que es la probabilidad de que ocurra un evento sobre la probabilidad de que no ocurra. Ya, pero ustedes si quieren lo leen, el que le interesa, si no, no tampoco, porque el siguiente semestre obligatoriamente sí lo van a tener que leer. Pero, entonces ya saben, tengo incidencia, riesgo relativo. Y cuando calculo R, no me digan cuando tengo prevalencia, porque ahí sí, definitivamente, les voy a bajar puntos, porque realmente eso ya les he dicho que la prevalencia no tiene que ver nada con eso de, igual también en los estudios hay veces dicen, ¿no? Cuando no calculo incidencia, calculo prevalencia, y hay estudios que no son para calcular prevalencia. Entonces, tengan bien claros estos conceptos. Miren que ya hay varias cositas bien claro que tienen de medidas de frecuencia y ahora de medidas de asociación. Estas tres medidas que hablamos son la base de todo el curso, porque después vamos a ver en los estudios la aplicación de estas medidas. Entonces, si ustedes no han captado bien las ideas en esta primera parte, en la segunda parte van a estar, pero súper perdidos. Ahora, yo les recomiendo, y por eso uno se dé el trabajo de hacer los cuestionarios para verificar si uno ha entendido o no ha entendido la actividad asincrónica. No es que yo se los pongo de adorno por llenar el aula virtual. Es como, ¿qué cosa debo saber yo de este capítulo que he revisado? Ahora, son 2, 3 hojitas de lectura del resumen, de resumen teórico. Son cosas bien filtradas que ustedes tienen que saber.
Por favor, entonces, lean bien, lean adecuadamente. Y bueno, creo que eso es todo. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Hay alguna pregunta más? Vamos a tomar la última asistencia, porque por ahí veo que se han salido un montón de estudiantes. Tenemos la clase que todavía no ha terminado, estamos dentro del horario de clase todavía, pero por ahí hay varios que siempre se escapan, así que vamos a hacer una asistencia más. Ya, rapidito, 3 minutos para la asistencia. En 3 minutos es demasiado todavía, porque solamente tienen que llenar su área y marcar su asistencia, decir primero, segundo y mandarla. No hay preguntas aparte de lo que hemos revisado. A ver, algo que no haya quedado claro. Ok, entonces no hay más preguntas. Listo. Entonces nos estamos viendo a la próxima clase. Ok. Gracias. En esa semana, por favor, ¿se acuerdan que habíamos dicho entre la... Está bien, profesora, gracias, buenas tardes. Perdón. No, me estaba olvidando. Esta semana tienen que llevar a sus prácticas los artículos. ¿Se acuerdan que al comienzo decía buscar artículos de prevalencia e incidencia? Ya esta semana en sus prácticas los tienen que llevar para discutir y revisar ese punto de prevalencia e incidencia. ¿Ya? Por favor. Entonces, los estudiantes llevan sus artículos para que puedan discutir con los profesores, ¿no? Lo que han buscado. Porque eso decía, ¿se acuerdan en la primera práctica, en la práctica inaugural, decía buscar 2 artículos sencillos con prevalencia e incidencia, ¿no? Ya, eso hay que discutirlo ahora, pues porque justo la práctica es sobre prevalencia e incidencia. Ok, nos vemos entonces la siguiente clase. Suerte.